Bueno, continuando con lo que veníamos viendo, vamos a analizar ahora el método vectorial, ¿sí?, para la resolución de composición y descomposición de fuerzas. Es decir, siempre con esta idea de simplificar un sistema complejo de fuerzas para obtener una única fuerza final que es la resultante tan anhelada, digamos. Bien, retomando del último dibujo gráfico que yo había hecho, lo he cambiado un poquito, es lo mismo, ¿sí?, y lo que sigue también, con algunos pequeños cambios para abajo, pero por ejemplo se van a dar cuenta que ahora he cambiado, digamos, los ejes cartesianos, digamos. Antes este era el Z, este era el X y este era el Y. Ahora lo he rotado, ¿sí? Ahora este es X, este es Y y este es Z. Porque así, de esta manera, está dispuesto en el apunte que le hemos subido a Classroom, que es el código 4686, que supuestamente ustedes ya lo tendrían que estar leyendo. Porque en ese texto, digamos, se manejan con este criterio. De todas maneras, bueno, es exactamente lo mismo, ¿sí? No hay ninguna diferencia. Sí quiero significar, digamos, que cuando, por ejemplo, una terna de ejes cartesianos, como la que vemos en la figura, está dispuesta como X, Y y Z, ¿sí?, en este sentido, antihorario, porque podría ser este X, este Y y este Z, ¿sí? O podría ser este X, este Y y este Z. Si ustedes ven, yo estoy siguiendo un sentido antihorario. Se dice que esa terna es dextrógira. Cuando el criterio, digamos, es al revés, es decir, el sentido horario sería X, Y y Z, por ejemplo, esa terna es levógira. Nosotros siempre adaptamos el criterio de las ternas dextrógiras. Bueno, aclarado esto, este dibujo es exactamente el mismo que vimos para el método escalar. La diferencia es que ahora yo acá he dibujado un vector A, ¿sí? Un vector A, ya no es una fuerza, es un vector A, ¿sí?, con punto de aplicación en O y final en el punto A. Es decir, es un vector OA, igual al vector A, que de acuerdo a lo que vimos anteriormente tiene como componentes rectangulares a sub x por y, más a sub y por j, más a sub z por k, donde cada uno de estos son los versores O unitarios y este es el módulo de cada una de esas proyecciones. Recuerden que al significar con esta rayita encima estamos dejando claramente asentado que este es un vector, en este caso unitario, ¿sí? Si no tuviera la rayita no sirve, está mal. Yo siempre se los corrijo a los alumnos, porque si la rayita no me indica que es un vector, por lo tanto, si no es un vector, es solamente un escalar. ¿De acuerdo? Y esto es un vector, suma de tres vectores, que son las componentes rectangulares que me dan la resultante, el vector principal A. Bien, dicho esto, si tenemos en cuenta que también este vector, en la línea de acción, digamos, en su recta de acción, el vector también tiene su versor unitario que lo vamos a denominar lambda, ¿sí? Versor unitario lambda. Así como las proyecciones tienen su versor unitario, digamos, I, J y K, el vector A también tiene su versor unitario en la misma dirección, en la recta de acción del vector. Entonces yo puedo escribir acá que la proyección sobre el eje X va a ser igual a A por el coseno de teta X por Y, ¿sí? La proyección sobre el eje Y va a ser A por... Perdón, acá hay un pequeño error. Esto es así, esto es así y esto es así, ¿sí? Por lo tanto son tres vectores, A por coseno de X por Y, A por coseno de teta Y por J y A por coseno de teta Z por K. Me dan las tres proyecciones, son los tres vectores, que son estos mismos de acá. Bien, de acá puedo asumir de que a coseno de teta lo voy a denominar lambda X, ¿sí? A coseno de teta X, perdón. A coseno de teta Y lo voy a denominar
lambda i. Y a coseno de θ z lo voy a denominar lambda z, una notación que disponemos para mencionar a los cosenos directores de esta manera. Entonces, reemplazando, digamos, y teniendo en cuenta esta consideración que acabo de mencionar, me va a quedar que el vector A, ¿sí?, que estaba escrito acá arriba, sacando factor común A, ya hago un paso menos, esto lo vimos en el video anterior, ¿sí? Sacando factor común A, el vector A va a ser igual al módulo de A por lambda X por I, lambda I por J más lambda Z por K, donde los lambda X, Y y Z son los cosenos directores correspondientes, como lo habíamos visto antes. Por lo tanto, el módulo de este vector va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo de cada uno de sus componentes al cuadrado. Hasta acá habíamos llegado antes. Ahora yo puedo entonces, como escribí, que un vector es igual a su módulo por su coseno director, ¿sí? Yo puedo escribir que el vector A, sencillamente, es igual al módulo de A por lambda, ¿sí? En donde también este versor unitario en la dirección de A tiene sus tres componentes. Por lo tanto, también puedo escribir a lambda como lambda X por I, lambda I por J más lambda Z por K. Este vector es ¿sí? En donde el módulo de este vector, el versor unitario, es igual a la raíz cuadrada de los módulos de las proyecciones, digamos, del versor unitario en cada uno de los ejes coordenados. Si elevo al cuadrado en esta ocasión, como esto es 1, porque es vector unitario, me va a quedar que 1 es igual a lambda x al cuadrado más lambda y al cuadrado más lambda z al cuadrado. O lo que es lo mismo, 1 es igual a coseno de θ al cuadrado más coseno θ x al cuadrado, perdón, más coseno de θ y al cuadrado más coseno de θ z al cuadrado. Esta es una identidad, digamos, con la que deben cumplir siempre los cosenos directores. Si queremos hacer una verificación, digamos, de que los ángulos son los correctos, al hacer esta operación nos tiene que dar igual a 1 como comprobación. Bien, vamos a ver ahora lo que es el concepto de vector posición, ¿sí? El vector posición es un vector cualquiera también, que nos determina una, digamos, posición dada por sus coordenadas del punto de aplicación y del punto final del vector, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos el vector AB, ¿sí? AB está representado en forma espacial acá, pero está referido a los ejes coordenados X, Y y Z que están, digamos, más atrás. Acá en el pizarrón no se puede ver bien, no tenía mucho espacio, pero supongamos que X y Z están más atrás y el vector está más alto. ¿Se entiende? O sea, estoy refiriendo a este vector al origen de coordenadas X, Y y Z. Simplemente lo he dibujado así para representarlo como que es un vector que está en el espacio y que a su vez tiene proyecciones sobre estos tres ejes que determinan ese espacio que contiene al vector. Y vamos a analizar entonces ahora que las coordenadas del punto A, ¿sí?, con respecto a el origen, ¿sí?, van a ser XA, Y sub A y ZA. Y las coordenadas del punto B con respecto al origen van a ser XB, Y sub B y ZB. Esto como cualquier sistema de coordenadas, ¿sí?, que determinan la posición de un punto referido a un sistema de ejes cartesianos, en este caso espacial. Bien, yo puedo escribir ahora entonces que el vector AB, que yo le llamo vector posición porque es un vector que mide una longitud nada más, que desde acá hasta acá hay una cierta longitud,
bueno, representada por un vector, sería el vector AB. Va a ser igual a la proyección del vector de acuerdo a sus coordenadas sobre el eje de las X, XB menos XA, por Y, que es su versor, la proyección de acuerdo a sus coordenadas sobre el eje de las Y sub B menos Y sub A, por J, y la proyección sobre el eje de la Z, que es ZB menos ZA, por K. Que sería lo que vemos acá. Esta distancia me representa el módulo de este vector D. Este sería el módulo del vector y lo he representado por esta cota que he visto acá, que le he denominado distancia D. Por lo tanto, el módulo de ese vector va a ser esa distancia, la cual va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿sí?, de la suma de las proyecciones de ese vector, de manera, en función de las longitudes, ¿sí?, de cada una de las proyecciones, elevadas al cuadrado. Si ahora hago el cociente entre el vector posición, vector, sobre su módulo, el módulo de AB, o sea, D, me va a quedar que esto es lambda, como lo hemos visto acá. Por ejemplo, lambda va a ser igual a A sobre A, ¿sí? Perdón, acá hay un error. Sería esto así. Igual a A sobre A. Entonces voy a obtener el versor unitario, digamos, en la dirección del vector AB, que va a ser igual, digamos, al cociente entre lo que es el vector, escrito en forma vectorial, como está acá, dividido su módulo, ¿sí?, como está acá. De esto yo puedo entonces, continuamos acá arriba, puedo decir que esto va a ser lambda X sobre D, esto va a ser lambda X sobre D, lambda Y sobre D, y esto sobre D va a ser lambda Z, como lo he escrito acá. Lambda X, que también ya sabíamos, igual al coseno de tita X, va a ser igual a XA menos XY, las coordenadas del punto de los dos extremos del vector, ¿sí?, sobre D. Lambda I igual también coseno de tita I, y lambda Z, coseno de tita Z, igual a lo que estamos viendo acá en el pizarrón. O sea que está ahora determinado, digamos, el módulo de cada uno de los versores, ¿sí?, en función de las coordenadas de los puntos de aplicación y punto final del vector que está ubicado en el espacio. Entonces, siguiendo el mismo criterio, tal como lo escribí acá, supongamos que ahora tenemos una fuerza F, ¿sí? Yo puedo escribir que la fuerza F va a ser igual a su módulo por el versor lambda. O sea, así, por el versor lambda. Por lo tanto, lo he escrito acá, otra vez lo he dibujado para que ustedes vean esto. El vector posición es AB, pero el vector fuerza ahora, fuerza, no vector posición, es este vector que se ve acá, ¿sí?, que va a ser igual a F por lambda. Entonces, reemplazando simplemente, acá esto va a ser F por el coseno de tita X, como lo hemos visto antes, por Y, como lo vimos en el video anterior, más F por el coseno de tita Y por J, más F por el coseno de tita Z por K. O lo que es lo mismo, teniendo en cuenta que el coseno de tita X es lambda X, el coseno de tita Y es lambda Y, y el coseno de tita Z es lambda Z, puede quedar escrita de esta forma. Esta es la notación vectorial para explicitar, digamos, en este caso, un vector fuerza en función, digamos, de su vector posición. Para aclarar esto, vamos a ver en el video siguiente, que lo vamos a juntar a todos después, ¿sí?, algunos ejemplos que están incluso en los apuntes, Vamos a ver algunos ejemplos prácticos para que ustedes, digamos, lo vean más claramente y puedan de alguna manera entenderlo rápidamente. A pesar de que pareciera medio confuso acá,
y yo lo estoy explicando bastante rápido, por razones siempre de tiempo, obviamente, van a ver que se simplifica muchísimo con la parte práctica, que es lo que me interesa. Lo fundamental de entender el método vectorial es que nos resuelve de manera muy sencilla, muy fácil cualquier situación. Acá hemos dibujado una sola fuerza, pero si tuviéramos varias fuerzas, digamos, lo resolvemos muy rápidamente, como lo vamos a ver en los ejemplos que vamos a ver a continuación, aplicando, digamos, estos conceptos, ¿sí? Cosa que no sería sencilla de llevar a cabo si utilizáramos el método escalar, sobre todo cuando estamos en el espacio, digamos. En el plano el método escalar anda bastante bien, es simple, pero en el espacio se complica porque, bueno, aparecen, digamos, otras referencias respecto a otro eje y es complicado lograr y concebir las proyecciones. Ni que hablar de los métodos gráficos. Los métodos gráficos son útiles para el plano, ¿sí? Pero para el espacio no hay manera de resolverlo. Se podría hacer hoy en día, a lo mejor usando una computadora que trabaja en 3D, con el sistema de AutoCAD o cualquier otro sistema de dibujo, podríamos resolverlo gráficamente. Pero la realidad es que es muy complejo. En cambio, el álgebra vectorial, en este caso, que yo entiendo que esto ustedes ya lo deben de alguna manera conocer, porque esto es para aplicable a cualquier tipo de vector, ¿sí? No solo a los vectores fuerzas, sino a cualquier tipo de vector. Acá lo vemos, yo apliqué todos estos conceptos a un vector longitud, que le llamamos vector posición, que nos mide una distancia, digamos, ¿cierto? Bien, así que cortito, con los ejemplos lo vamos a recordar a esto. Siempre, esto está en los apuntes, tal cual, yo lo he tomado copia fiel, digamos, tratando de explicarles qué es lo que han querido poner en los apuntes. Por si no lo han entendido, bueno, a lo mejor con la explicación mía se puede aclarar un poquito más. Y después con los ejemplos de los trabajos prácticos, lo van a terminar interpretando en forma plena. Así que bueno, chicos, les agradezco este momento. Vamos al siguiente.